Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo tutorial, un nuevo episodio de lo que viene a ser Android Studio para principiantes. Estás en Crea Ahora y quédate aquí para crear justo ahora. Tú también puedes crear ahora, como de que no. Muy bien, lo que te está apareciendo en pantalla es justo como va a terminar este video. Te voy a enseñar a poner la imagen así de chula, o sea, así acomodadita, con un cierto margen respecto al texto y al botón que tenemos por ahí. No como en el tutorial anterior, en el cual dejamos la imagen de fondo súper random ahí estirada como tal. No, 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 así acomodadita que se vea bien. Muy bien, lo primero que voy a hacer es irme acá a la parte del código. Y lo que voy a hacer es eliminar esto del background y también esto de la visibilidad, que realmente no lo veo necesario ahorita. Aquí vemos cómo va quedando. Cierro esta pestaña de atributos. Bueno, se minimiza, se queda aquí en la parte derecha. Y aquí podemos ir viendo el preview y acá la versión final, ya en nuestro emulador de Android, ¿ok? Y ahora, ¿por dónde comenzamos? Bueno, nos vamos a la parte de diseño o con Alt mayús derecha también se puede. Vamos a la parte superior, aquí tenemos toda la paleta y tenemos los atributos comunes donde encontramos el Image View. Este lo arrastramos y aquí sale como una línea predefinida donde prácticamente lo está centrando, por así decirlo. Vamos a seleccionar nuestra imagen de pixel y le damos en OK. Esta la podemos ajustar desde ya, aquí con el mismísimo mouse. También esto lo podemos ir moviendo un poco hacia abajo y hay que ir ajustando las cosas de una vez para que nada salga mal. Aquí lo que voy a hacer es que este como tal se conecta a mi imagen superior. Y ahora, como esta imagen no tiene como tal una distancia desde donde agarrarse, bueno, le ponemos que la distancia superior va a ser de 25, que es la que viene por defecto. Nosotros la podemos ajustar a 24, sí, que estos son los números también que vienen por defecto, desde 0, 8 y bueno, 24 me agrada. Es más, 32 vamos a dejarle ahí. Y vamos a poner una distancia hacia la parte inferior. Esta parte inferior la hace de 110, yo la voy a hacer de 32. Aquí se ve dónde se ajusta. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos este texto que también está hacia la parte superior. Si no queremos que pase eso, podemos nada más eliminarle. Bueno, y que este texto se conecte a la parte superior. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí principalmente lo quitamos esto de aquí, le agregamos y le ponemos un 24. No era necesario como tal quitarlo, pero bueno, yo lo quise hacer por si no lo tenías puesto todavía. Aquí en esta parte le podemos quitar este fondo para que ya tenga la distancia predefinida. A los lados, ¿cómo hacemos que se centre automáticamente? Bueno, aquí yo le tengo en 0 y en 0 y aquí se centra automáticamente. Recuerda que aquí en medio están las flechas, que significa Wrap Content, que solo ocupe lo que necesita. Y este super like está centrado en base al texto que tenemos arriba. Este no está conectado hacia derecha e izquierda, está conectado hacia derecha e izquierda, pero del texto, ¿ok? Del text view, no del layout como tal. Entonces, vaya, prácticamente se centra donde esté centrado el texto, ¿ok? Uno se basa en el texto y el otro se basa en el layout. Nuestro Pikachu pixeleado, bueno, tenemos que agregarle también que queremos derecha e izquierda, que lo centre automáticamente por si en algún otro dispositivo no se completa estas medidas. Bueno, le ponemos 0 y 0 y podemos ver que se ajusta automáticamente al ver que la flechita que se ve acá en la parte de el preview está como en zigzag, ¿no? Aquí yo lo voy a dejar en lo que viene a ser las flechitas. Vaya, wrap content. Eso significan estas dobles flechas. Y muy bien, aquí ya tendríamos nuestra imagen acomodada en la parte superior de nuestra aplicación. La lanzamos para ver la versión final. Y esta sería la versión final en este dispositivo, ¿ok? Que es un Pixel 4 con API 30. Bueno, acá simplemente le podemos dar un super like. Y ya había explicado en otro tutorial que se cambiará el texto al momento de darle un super clic. Si tienes alguna duda, me la puedes dejar en la parte de los comentarios y yo te la respondo sin ningún problema. Nos vemos en el siguiente tutorial, siguiente video con más contenido. Bye bye.